yo me acostumbré tanto a ser malo que me hice bueno en eso. O sea, tú eres un malo bueno. Sí, yo era buenísimo siendo malo. En mis primeras 4 o 5 temporadas, yo llegaba al play por estar. Y lo imaginaba y lo veía así. Yo quiero ser bueno, pero que todos los otros son mejores. Buck Showalter llegó allá, a Texas. Y ese señor me abrió los ojos, porque ni me ponía a pichar. Ni ganando ni perdiendo. Yo decía, ok, yo sé que yo no soy tan bueno, pero tan malo así que ni me meten a pichar. A mí me fue tan mal que yo aprendí a manejarme cuando me iba mal. El lío era que yo no estaba acostumbrado a que me fuera bien. Yo no había hecho nada de eso anterior. Y después que lo hice, dije, no, espérate, es bueno. Cuando a uno le va bien, es bueno. Pero nunca te pasó por la mente como que tirar la toalla. Había una situación que era más complicada. ¿Dónde me iban a pagar a mí lo que me estaban pagando? ¿Haciendo qué? Si yo tenía esa cualidad de que las organizaciones todavía, con todo y ser tan malo, me querían en cambio,